cama está vacía, mi gran amor que se fue, sin decir si volvía después, sufro tanto que no voy a aguantar. Avanzamos en contacto a través de Promar Televisión. Y a esta hora, bueno, tengo por acá una invitación bellísima que vamos a compartir con ustedes. Bueno, esto ya yo lo abrí. De la parte interior de la invitación para un evento que se instala a partir de las 4 de la tarde de hoy, jueves, bajo el título Flora del Orinoco, ¿verdad? Ahí lo tienen. Miren esa preciosura. Y su autor está con nosotros acá en el estudio y sobre eso vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a darle la cordial bienvenida. Creo que la segunda vez o tercera, pero la segunda con seguridad. ¿Tercera vez? Tercera vez que estamos aquí. A Iván Mikolji está con nosotros acá en el programa. Bienvenido, Iván. Iván, 3 veces que hablamos. Iván, háblanos de Flora del Orinoco. Bueno, Flora del Orinoco es una exposición sobre un libro que estoy publicando. Entonces es la flora acuática y semiacuática que he documentado durante 20 años a través del Orinoco, tanto en Colombia como en Venezuela. Okay. Porque 1/3 del Orinoco está en Colombia y 2/3 en Venezuela. Entonces son las plantas acuáticas. Es un trabajo que es poco visto. Las plantas acuáticas del Orinoco son poco documentadas en su hábitat y este es como que uno de los primeros libros con fotos subacuáticas bajo el agua de esas plantas floreadas y etcétera, ¿no? Wow. Hay unas plantas que son muy vamos a decir, hay plantas de pantano aquí en Venezuela, en el Orinoco, que florean una vez al año por 4 horas. Y si no estás ahí, no le tomas la foto. Entonces hay muchas fotos, primeras veces en la historia que se le toman fotos, hay especies nuevas. Entonces eso es lo que vamos a ver en la exposición. Iván Mikolji es un explorador y fotógrafo venezolano que durante más de 2 décadas ha explorado la Orinoquia, un paisaje de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, parte Colombia, parte Venezuela, un espacio mítico que suscitó toda suerte de especulaciones al toparse los exploradores con el llamado Nuevo Mundo en el siglo XV. Y bien lo señala Pedro Cunil Grau, la sensibilidad de los descubridores europeos ante la magnificencia del trópico les lleva a emplazar el paraíso terrenal en Paria y en el litoral guayanés, como se registró desde el principio con los testimonios de Cristóbal Colón y Américo Vespucio. Bueno, Iván ha dedicado buena parte de su vida. ¿Cuántos años más o menos dedicado? En junio cumplí 20, pero a tiempo completo. Antes exploraba y todo, pero a tiempo completo ya cumplí 20 años. Y los ha venido recogiendo en libros, ¿cierto? Sí, en libros, exactamente. En libros, digamos, lo mejor de sus fotografías, hechas con muy buen tino, con un ojo clínico. Y de verdad, tú lo comentabas ahora, que hay unas plantas, por ejemplo, que solo florecen 4 horas y que hay que estar en el momento preciso, en el momento oportuno. Pero hay otras que parecen surrealistas. Por ejemplo, esta que, mira, vamos a, Carlos, si puedes hacer un acercamiento aquí. Yo no sé si tenemos allí, producción, logró alguna fotografía. Esta que está aquí, mira. Esta que está aquí. Porque, wow, eso parece una obra surrealista, ¿no? Ahí la tenemos. Esa es una especie nueva, creemos una especie nueva de planta. Parece como una peluca roja abajo del agua, ¿no? Ajá, parece el famoso personaje ¿quién era? La sirenita, que era pelirroja. Ajá, exactamente. Entonces, eso, nada más la hemos conseguido un solo caño de Amazonas. ¿Dónde fue eso? En el caño Picantonal. Ajá. Y en 20 años, nada más, todos los botánicos que conozco, toda la gente, nada más en ese cañito existe. Qué bueno. Y si se pierde ese cañito, se pierde la especie. Imagínate tú. Esa es la importancia de esto y eso se dice en el libro, que hay que preservar eso. Esta que tenemos allí, Iván, ¿cuál? ¿Nos podrías comentar? Esa es otra flor de que vive en los esteros, ponte tú, de Camaguán. Y entonces es una planta muy vistosa, igual florea una vez al año nada más, y es un poco bajita. Entonces
hay que acostarse en el pantano, hay que ponerse en el piso, Claro. llenarse de barro y para poder tomar la foto hacia arriba, ¿no? Como que para darle una perspectiva más bonita de dignificar, vamos a decir, la planta y ponerla de una manera. Y esta flor, Iván, Esa es una galeandra, es una orquídea. yo te iba a preguntar, pero no quise pasar. Sí, no, es una orquídea, pero vive en los morichales del sur del Orinoco. Entonces, donde está toda esa humedad del río, ahí es donde se consigue. Entonces, son las plantas acuáticas y semiacuáticas que hemos conseguido durante 20 años en la vía de. Por allí tenemos, creo, Oscar, el flyer de la exposición Flora del Orinoco. Ahí está, qué belleza, vean eso, ¿no? Gran inauguración, fotografías de Iván Mikolji. Iván, háblanos de cómo surgió todo esto, cómo se inició para luego ir condensándolo en esos libros. Bueno, Y dónde se consiguen, además. Bueno, desde joven siempre me interesaron los ríos y cuando empecé a documentarlos a tiempo completo en el 2005, me di cuenta de que las cosas que fotografiaba, muchas, ni los científicos sabían identificarlas. Entonces ahí me di cuenta de que no se puede preservar algo que uno no sabe que existe. Exacto. Entonces ahí empezamos a documentar no solamente los peces, sino también los insectos acuáticos, la geología, la flora, la fauna, todas estas cosas que a simple vista no se ven porque están bajo el agua. Y entonces, bueno, cuando empezamos a postear todas estas cosas en YouTube, cuando empezó en 2005, 2006, se volvieron virales. Cuando viral era tener nada más 5.000 visitas. Entonces me empezaron a llamar de todas partes del mundo, científicos, y entonces empezamos a describir muchas de estas especies. Entonces eso también lo hacemos, describimos esas especies, llevamos muchas de esas plantas a los museos para que quede el registro físico de lo que hay, del inventario de lo que hay. O sea que más allá de la belleza que significa, digamos, desde el punto de vista estético, esas imágenes que logras captar, el hecho de querer salvaguardar los hábitats de agua dulce que tenemos. Claro, es todo parte, y como les digo, el registro físico son los museos para saber lo que hay, y entonces también los traemos a los museos. O sea, entonces tiene una fusión entre la ciencia, la naturaleza y el arte, porque tiene la parte muy estética, que tienen las plantas, y después tienes la parte científica de ellas. Iván, ¿cuáles consideras tú que son esos hechos más curiosos que te ha dado este oficio, esta profesión? Es decir, quizás cosas que no te imaginabas, que a lo mejor por allá alguien, no sé, en Alaska, qué sé yo, en otra parte del mundo bien remota de donde estamos nosotros, procurara conocer más de tu trabajo. Mira, a mí lo que me maravilla es que yo publico, vamos a decir, Morichal de Morganito, que queda en la boca del Sipapo. Y entonces, Ahí apareces haciendo algunas fotos. bueno, entonces, ¿qué pasa? Después que tú publicas todo esto, hay gente que empieza a tratar de recrear estas cosas en su acuario, en su casa. Y entonces, al final, el Morichal de Morganito, que prácticamente no lo conoce nadie, se vuelve famoso a nivel mundial. Incluso en el acuario de Valencia, en el Oceanographic de Valencia, España, hay acuarios que dicen Morichal de Morganito o Caño el Pozo en Atabapo, que son sitios de aquí que muy poca gente ni siquiera aquí conoce. Entonces se conocen afuera, ¿no? Iván, ¿cómo es que un caraqueño termina haciendo más de un centenar de expediciones e innumerables publicaciones en diversos países sobre este tema? Gracias a que toqué un tópico que prácticamente nadie había tocado. Nadie se había puesto a fotografiar y a documentar estas cosas. Entonces entré en un nicho muy pequeño en el cual yo era el único haciéndolo. Entonces somos, en lo que yo hago, de la manera que yo lo hago, somos como 5 a nivel mundial. Entonces, así sea lo que sea, yo soy el top 5 a nivel mundial, no porque sea el mejor o lo que sea, sino que nada más somos 5 que hacemos este tipo de cosas en el mundo. Tienes incluso documentales premiados. Sí. Primer lugar en el concurso anual de FECOBEN en Caracas, sí. Mención reportaje. Segundo lugar en el concurso anual de FECOBEN en Caracas 2008, mención reportaje, voto del público y voto del jurado. Sí, sí, hay muchas de estas premiaciones también en los libros,
porque era la primera vez que se mostraban este tipo el libro de la flora del Orinoco bajo el agua no se ha hecho ni en Colombia ni en Venezuela. Ok. Es primera vez. Y el recall que has tenido, o sea, digamos, ¿qué te comenta la gente que tiene un primer acercamiento a tu trabajo? A mí me ha dado me pone muy curioso que muchas veces me dan las gracias. No me dicen felicitaciones, sino que me dicen gracias por mostrarnos esto. Y eso lo anima a uno a seguir. Aquí podemos decir que hay una fusión, una mezcla entre naturaleza, ciencia y arte, ¿no? Y en arte, exactamente. Así es. Eso es lo que Pero son unos paisajes bellísimos, además que los tenemos, muchos de esos los tenemos tan cerca, y cuando digo cerca me refiero a la geografía colombo-venezolana, por ejemplo, y wow, no los habíamos visto nunca, ¿no? Exactamente. No, y somos, bueno, la diversidad biológica de Colombia y Venezuela es grandísima. Entonces somos muy privilegiados de poder salir a cualquier lado. Uno sale a cualquier lado y no sé, 60, 80, 100 especies de plantas. Tú puedes ver todo tipo de plantas floreadas todo el año aquí. Y entonces uno aquí no está acostumbrado, pero en verdad que es un privilegio. De alguna manera tu trabajo ha contribuido a poner a Venezuela y parte de Colombia en el mapa de esos coleccionistas, de esas personas que se especializan en esta área de buscar estos hábitats y de registrarlos, conocerlos. No solamente eso, sino que siempre los grants para estudios científicos se iban al Amazonas, porque nada más la gente conoce en el Amazonas. Tú dices afuera, un río en Sudamérica, Amazonas. Entonces los grants para estudios científicos no venían del Orinoco. Entonces de esta manera también empieza a haber, vamos a decir, recursos o interés en estudiar las cosas de aquí, que es lo importante. Hablemos de esos libros que tienes, hazme una síntesis de cada uno de ellos. Mire, yo soy coautor de muchos y están disponibles gratuitamente en mi página web, que es micolgi.com. Sí. Todas mis redes son Micolgi, el apellido. www.micolgi, pero con J, ¿verdad? .com. Y vamos a seguir mostrando algunas de esas fotos, Oscar, mientras Iván nos va explicando el tema de los libros. ¿Y cómo pueden hacer las personas para conseguir esos libros o para verlos? Bueno, entran en micolgi.com Ajá. y bajo libros, bajo books, ahí están en books, están creo que 7 o 8 libros de descarga gratuita en PDF. Pero no son libros de 50 páginas, son libros de 400, 500 páginas, hechos con el Instituto Humboldt de Colombia. Que tienen todo, vamos a decir, los estudios científicos que hemos hecho, descripción de especies, todo eso está ahí gratuito. Son 8 libros, pero bellísimos. Entonces ahí los pueden conseguir gratuitamente. Oscar, la foto que dice F5, vamos a mostrar esa, porque estoy leyendo por acá una nota que publica Diego Torres Pantín y él te denomina el hombre piraña. Iván Micolgi recorriendo los ríos de Venezuela con una misión, capturar imágenes de los peces que habitan en ellos. Y bueno, para nadie es un secreto el tema de las pirañas, que bueno, en buena parte del llano se les conoce como Caribe, sí. a esos peces. ¿Cómo haces para fotografiar y sobrevivir al intento? Bueno, lo que pasa es que aquí creen que hay un solo tipo de piraña, que es la capaburro, la pecho colorado. Ajá, pero aquí en Venezuela tenemos 3 especies de piraña y una sin describir, que todavía no está descrita científicamente. Wow. Entonces, entre esas 3 especies, la que en verdad te puede hacer daño prácticamente es una. La que anda en cardúmenes, que es la capaburro. Las demás son solitarias, entonces te muerden una sola vez y se van. Sí, una vez mi papá estaba pescando en el llano y se le agarró el zapato a uno de esos y tú crees, no pudo soltarlo, ¿viste? Sí, terminó perdiendo el zapato. Pero en aguas cristalinas usualmente no te atacan en aguas turbias porque no saben. Sí, en aguas cristalinas te ven y no te reconocen como algo que ellos comen usualmente, entonces no te persiguen. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera expedición, Iván? Sí, bueno, la expedición, la primera fue al río Morichal Largo. Y entonces, la idea mía era empezar desde donde nacían. Entonces en los mapas empecé a buscar las nacientes. Y nacía en la carretera El Tigre de Ciudad Bolívar, la carretera vieja. Y entonces fuimos allá y el río Morichal Largo sale de la tierra, es un manantial. Entonces el agua es cristalina al principio y de ahí se va poniendo más oscura, más oscura. Entonces, bueno, la primera videos y fotografías bajo el agua fue en el río Morichal Largo, donde nace, a donde puedes brincarlo, tiene 2 metros de ancho. Y también tú hiciste una fotografía
desde la parte superior del salto de Chaviripa. Chaviripa. Sí, Cuéntanos esa anécdota, porque tengo entendido que fuiste con varios amigos fueron como- 3 expediciones para lograr llegar arriba. pero creo que algunos amigos tuyos se perdieron en el intento. Sí, muchas veces el entusiasmo de uno es muy grande y estábamos en la carretera, vimos el salto y dijimos vamos a subirlo, pero no estábamos preparados. Y entonces ahí las cosas se complican cuando no te preparas. Entonces el primer intento era la época de lluvia y para llegar al salto tienes que pasar lo que nosotros llamamos el mar de boulders, que son piedras gigantes. Entonces en épocas de lluvia se ponen muy resbalosas y nada más para llegar al salto puedes tardar un día y medio. Entonces ese fue el primer intento, no llegamos. Llegamos al salto abajo, pero no pudimos subir porque estábamos ya muy... Pero entonces en el segundo intento creíamos que íbamos a morir y íbamos más preparados, pero era muy difícil. Y en el tercer intento sí logramos y dormimos arriba y tomamos las primeras fotos arriba, abajo el agua, todo, y hicimos un levantamiento científico de lo que había. Iván, para aquellas personas que se inician en esto, las palabras de alguien como tú, que ya eres un especialista en el área, son importantísimas. Hay que investigar, hay que estudiar, ¿no? Hay que tener esa curiosidad y siempre salir y enseñarle a los demás lo que hay, buscarse un guía. Hay muchos guías. Ese estudio o esa investigación previa también. Claro, Porque con no los mapas, ver dónde nacen las cosas. Entonces, ahí vas es conocer y hacer, vamos a decir, conocer nuestro Orinoco. Claro. Lo digo porque fíjate, con esta experiencia, por mencionar el tema de las pirañas, por ejemplo, obviamente que primero tuviste que leer algo sobre ellas, ¿no? Claro. Y ver cuándo corres riesgo y cuándo no. Por supuesto. Incluso hay una que se llama Serrasalmus neveriensis, que es del río Neverí. ¿Quién sabe que en el río Neverí de Barcelona y Puerto La Cruz hay pirañas endémicas de ese río? ¿Entiendes? Entonces, todo eso está en nuestros libros, los pueden descargar, los pueden ver y esa información está ahí. ¿Cuál ha sido quizás el mayor riesgo que has corrido? En los ríos. Ajá. Bueno, no es con la flora ni con la fauna. Usualmente con gente. Sí. Wow. Suele suceder. Suele suceder. Así es. Bueno, Iván, hablemos entonces de esta exposición, Flora del Orinoco. ¿Quién mejor que tú para invitar a aquellas personas que puedan acercarse hasta los espacios de Ascardio, donde funciona la Galería Fotográfica Barquisimetana? Bueno, entonces hoy a las 4 de la tarde se inaugura en Ascardio y va a estar un mes, ¿no? Pero vamos a tener a la Big Band Jazz. A las 4 se inaugura la exposición, voy a dar un recorrido explicando lo que hay y de ahí vamos al auditorio y va a estar el Big Band Jazz tocando en el auditorio. ¿Alguna vez has contabilizado la cantidad de fotos que has hecho? Más de medio millón. Más de medio millón. Porque cada foto tiene su registro de qué es lo que tiene. Porque para poder conseguirla. Porque si tú me dices, mira, tienes fotos del Oscar de aquí, del Pavón. Ajá. Entonces yo en mi base de datos pongo Pavón y me salen todas las fotos de Pavón porque cada foto yo le puse el nombre de Pavón. Entonces cada foto que entra a ese registro yo tengo que poner lo que hay en la foto. O sea que cuando yo te pregunto una fotografía Es un trabajo, del pavón, tú me repreguntas ¿de cuál de los pavón? Exactamente. ¿De cuál río? De las aquí, 7 aquí. especies que hay aquí. Pero por ejemplo, si no lo haces, en medio millón es como buscar una persona entre Claro. una ciudad de 500.000 personas y no lo consigues jamás. El famoso No lo juego aquel consigue. de Buscando a Willy. Exactamente. Algo Exactamente. así. Sí. Y en esta muestra específica que se inaugura hoy a las 4 de la tarde en Ascardio, ¿cuántas fotografías para los quienes asistan? Aquí vamos a mostrar 42 imágenes del libro y 3 dibujos, porque yo también hago dibujos, ¿no? Ok. Entonces va a estar esto. Qué bueno. Bueno, Iván Mikolji, ya lo saben, o Mikolji, ¿verdad? Como ya lo saben, estará entonces inaugurando hoy a las 4 de la tarde, gracias al buen amigo Carlos Eduardo López de la Fototeca Barquisimeto que está por allí, que siempre nos hace ese puente, Flora del Orinoco, una expo que vale la pena que usted vaya, se reencuentre con toda esta belleza de la Entrada flora. gratuita. La entrada es gratuita, sí.
La salida también, pero no van a querer salir después de ver todas esas fotos tan bonitas de Iván Mikolji en Flora del Orinoco. Iván, como siempre, un placer tenerte con nosotros en el programa. Gracias por tenerme aquí. Así es. Gracias por estar con nosotros. Momento de hacer una pausa. Regresaremos con mucho más de En Contacto.